Hola a todos, estamos hoy aquí con María José Mansilla, presidenta y fundadora de Spey Mater, una organización provida de la Archidiócesis de Alcalá de Henares, bueno, Diócesis de Alcalá de Henares, perdón. Así que, bueno, María José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Nos podías contar qué es lo que hace Spey Mater? ¿De dónde viene esa intuición o esa llamada, ¿no?, a fundar? Bueno, lo primero que quería era medio corregirte, porque efectivamente se nos fundó en Alcalá de Henares, pero ahora mismo estamos en más de 40 diócesis españolas. Entonces, bueno, sí que se puede considerar que es bastante más, y en una diócesis de México, que ya hemos fundado en una diócesis de México. Bueno, pues Spey Mater fue una inspiración. Yo ya llevaba tiempo trabajando en cosas pro vida, y entonces, bueno, lo que yo me di cuenta de una manera es, por una parte, que el tema del aborto como tal no se puede ver ni entender desencajado de todo lo que es la ideología de la cultura de la muerte, ¿no? Y bueno, por una parte, lo que a mí me pedía el corazón, o lo que yo me di cuenta, es que bueno, hasta ese momento todas las asociaciones pro vida habían sido aconfesionales, porque bueno, pues se tomó esa decisión. Es algo que a priori parece razonable, bueno, que sí que lo es, ¿no?, el trabajar desde la confesionalidad, puesto que se puede defender la vida desde distintos postulados, ¿no? Obviamente no hace falta tener fe para defender la vida, bueno, pero nosotros queríamos hacerlo efectivamente desde la fe y desde la Iglesia, porque se piensa muchas veces, o es como, bueno, pues se dice que normalmente se plantea el tema del aborto como un tema de una mujer sola, en exclusión social, vamos a darle una ayuda, ¿no? Y esos casos existen, pero no son la mayoría, son una cierta minoría, y de hecho son los más fáciles de solucionar de alguna manera, ¿no? Pero el tema es mucho más profundo, porque es una mentalidad que se nos ha inoculado contra la vida, contra que la maternidad es una carga. Cuando alguien se queda embarazada le dicen que es algo absolutamente negativo, ¿no? Y había otros muchísimos casos que no se contemplan, ¿no? Por ejemplo, el tema que llevamos muchos en Spey Mater, de la eugenesia, o sea, de gente que se le detecta cualquier tipo de discapacidad, sea cierta o falsa, entre otras cosas porque hay muchos datos que se dan con estadísticas, no realmente con un diagnóstico, ¿no? Y toda esta gente pues no tenía una atención. Y gente que no tiene realmente un problema económico, bueno, pues a todo el mundo nos cuesta llegar a fin de mes, ¿no? A poca gente le sobra el dinero, pero no hay realmente detrás sino problemas diversos. Pues bueno, no es el momento, no lo he decidido, entonces había que dar realmente una respuesta mucho más global, ¿no? Y dar una respuesta desde la fe, porque esto es una batalla de distintos órdenes, ¿no? Hay una batalla legislativa, social, pero también es una batalla espiritual, y principalmente, ¿no?, que afecta a la dignidad de la persona, porque al final el tema de la vida es un tema de dignidad, es decir, la vida es digna desde el comienzo hacia el fin, cada persona sirve, esté enferma, no esté enferma, es un tema de la dignidad de la persona, y eso fue un poco pues la luz que se me dio. Y yo creo que hemos llegado a un montón de diócesis justamente por eso, porque eso era también mucha gente que tenía en el corazón, porque en las asociaciones pro vida confesionales que hay en España, la inmensa mayoría de la gente que trabaja ahí es católica, pues no el 100%, pero esa inmensa mayoría, y también nos gustaba trabajar según nuestra identidad. Aunque a priori, y de eso nos decían al principio, que esto podía ser un inconveniente, claro, porque te estás dejando a mucha gente fuera, pues en la realidad no es así, porque yo creo que no hay nada que genere más confianza que ir de cara, que ir como eres, ¿no?, sin tener que ocultar nada. Entonces se decidió dar esta respuesta desde la Iglesia, no solamente al tema del aborto, sino a la cultura de la muerte. Que va mucho más allá. La cultura de la muerte va mucho más allá. Ciertamente que está el tema del aborto, y es un tema especialmente sangrante, obviamente. Está el tema de la eutanasia, que ahora lo tenemos otra vez encima. Pero todo esto está interconectado pues, con la ley de violencia de género, también con todo el tipo de aumento de abusos y agresiones sexuales. Es un todo que agrede, que va contra la dignidad y contra la vida de las personas. Y por lo tanto, la respuesta que nosotros damos es atendiendo a la persona individualmente, ¿no? Las armas de la sociedad siempre son las masas, los números, pues llegamos a tantos, no llegamos a tantos, y a veces en ese fundirse se nos olvida la persona concreta. Y nuestra manera de actuar es buscar la persona concreta que ha sido víctima del aborto, víctima
en cuanto a que, bueno, pues se le vendió como un derecho, se le vendió como algo que iba a solucionar sus problemas y se ha encontrado como un problema mayor. Y quería comentar que víctima del aborto no es solamente la mujer, porque estamos un poquito contaminados a veces con la ideología de género, ¿no? Y que el aborto es un tema de la mujer, el embarazo es un tema de la mujer, y que yo sepa ya hasta ahora, el embarazo es cosa de dos. Pero no solo cosa de dos, sino que un niño nace o no nace en el seno de una familia. Tiene madre, tiene padre, tiene abuelos, tiene hermanos. También es un tema que afecta al sistema sanitario, es decir, las personas que atienden, los médicos, las enfermeras, y por eso hay muchas víctimas del aborto. Y la respuesta que nosotros dimos fue a través del proyecto Raquel. Fue un proyecto que sí que trajimos de Estados Unidos, aunque pues hicimos nuestras adaptaciones en España, y es un proyecto que está regenerando la sociedad desde abajo, porque hay muchas cosas que nos vienen impuestas desde arriba. Llevamos muchos años, pienso yo, con un ataque de los medios de comunicación que son al 99,9% esclavos de este nuevo orden mundial, de esta cultura de la muerte, y se nos ha ido inoculando unos a unos. Y pensamos que dar la vuelta, aunque tiene distintos frentes y cada uno tiene un poco su carisma, también tiene que darse en el corazón de la sociedad, es decir, en las personas, en las familias, y también y sobre todo en el corazón de las personas. Y eso es lo que intentamos con Proyecto Raquel, eso es lo que intentamos también con Proyecto Ángel, que se dirige a las embarazadas, bueno, no solo a las embarazadas, sino a todo el entorno de esa persona que tiene un embarazo. Es cierto que de las personas que se atienden en Proyecto Raquel hay un porcentaje que viene con un problema social, que nosotros atendemos sobre todo a través de Cáritas, porque bueno, pues cada organización sabe hacer determinadas cosas, pero hay un porcentaje mayoritario que no tiene ese problema social, que tiene, como he dicho antes, el problema de una discapacidad, que es increíble el número tan grande, ¿no? La mayoría de ellas, hay un porcentaje que efectivamente el niño viene con un problema, hay un porcentaje que no viene con un problema, pero ya se le ha dicho. Y es decir, el consentimiento informado está fallando estrepitosamente. Bueno, más que consentimiento informado se llama presión informada, es decir, en el momento que tiene una discapacidad es una presión tan brutal del sistema sanitario, siendo distinto también en cada comunidad autónoma, ¿no? Hay algunas diferencias en unas y en otras. Una presión tan grande de la familia, incluso del entorno que se supone que a lo mejor puede ser favorable, bueno, si lo dicen los médicos. Bueno, si es así, cuando una persona da una noticia de que tiene un niño que viene con un problema, o incluso niños que se sabe que no van a vivir mucho, no sabemos cuánto, porque eso los médicos no son Dios, ¿no? Tienen una presión del entorno tan tremenda, pues que es un drama muy grande. Y luego personas que simplemente tienen esa mentalidad, se les ha inoculado que esto no ocurre nada, que no pasa nada, que esto pues te quita un problema de encima. Y tiene razones muy diversas, pues que estoy tomando unas pastillas para la depresión y me han dicho que no son compatibles con el embarazo, porque yo tengo un empleo que, bueno, pues precario y no tengo un contrato indefinido y este no es el momento. Bueno, porque ya tengo 2 niños y me viene mal tener el tercero porque este ha venido de sorpresa y es planificado. Y no es que sean malas personas, ni mucho menos, pero las circunstancias, todo se pone y se abocan al aborto, con las consecuencias que después tiene. Entonces, el acompañamiento que hay que dar a esta persona no es solamente darle una ayuda social, que en un momento determinado puede necesitar y que por supuesto hay que dárselo, pero eso de alguna manera es lo más fácil o hasta lo más fácil, ¿no? El problema es llegar a esa sociedad donde se nos ha mentalizado de todo esto, del tema, no solamente del tema del aborto. Y con el tema de la eutanasia, pues se nos ha vendido lo mismo y estamos en las mismas fases. A mí me llama la atención que en otros países como en Francia llevan con el debate de la eutanasia 2 años. Llevan haciendo un montón haciendo comités, debatiendo el tema, pero en España no. Parece que se pasa un rodillo, no se habla del tema y se está imponiendo. Claro, en los medios de comunicación, como han hecho con cualquier otra cosa de la cultura de la muerte, ¿no? Siguiendo lo que es la ventana de Overton, que ya sonará, ¿no? Desde lo que se parecía impensable en un primer momento hasta lo que es impuesto y se persigue al disidente, que eso viene heredado obviamente de la ideología del marxismo cultural, pues se nos está imponiendo.
¿Cómo se hace primero? Pues con una serie de supuestos. Lo mismo que hicieron con el aborto, siempre se vende un caso extremo y después pues, viene la generalización y después viene la imposición. Pues eso es lo que estamos viviendo. Pero ante todo este catastrofismo, que la situación es así y no se puede negar ni se puede tapar el sol con un agujero, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros queremos traer? Esperanza. Por eso, pues nuestro nombre Spey Mater es la advocación de la Madre de la Esperanza. Sí que hay una esperanza, sí se puede salir de todo eso, ¿no? Sí se puede ir cambiando el corazón, como lo han cambiado o nos han metido toda esta ideología, se puede cambiar el corazón. Y yo noto algún brote verde, es decir, yo creo que hoy en día hay mucha gente que está ya muy cansada de lo políticamente correcto. Mucha gente que efectivamente ha vivido el drama del aborto u otro tipo de dramas asociados a la cultura de la muerte y ya está un poco volviendo. Y lo que nosotros queremos traer de la mano de la Iglesia es esa esperanza de se puede salir, aunque hayas tenido un aborto provocado, se puede salir, aunque hayas tenido un pasado, pues hayas tenido abusos o te hayas iniciado en la sexualidad muy precoz, aunque hayas estado metido en la cultura de la muerte, se puede salir, hay una esperanza. Y eso lo vemos cada día, y eso es un poco lo que nos sostiene y la alegría que tenemos, ¿no? Que igual que vemos y no podemos negar la situación actual como está, especialmente pues en la juventud, ¿no? En qué momento de falta de esperanza y de falta de razón para vivir que están viviendo, pero también vemos cómo pues, se puede salir de eso, Dios puede cambiar los corazones y lo está haciendo. Es una labor más escondida, es una labor que nosotros como tal no es especialmente reivindicativa, aunque obviamente siempre decimos las cosas como son y como las vemos, ¿no? Y lo que está ocurriendo, pero siempre queremos transmitir ese mensaje de esperanza. Nosotros trabajamos somos una asociación de la Iglesia, nunca hemos tenido ningún problema de que la gente no quiera acercarse a nosotros porque seamos de la Iglesia, ¿no? Que a veces tenemos ese rechazo, ¿no? Pero dejas gente fuera. Sí que atendemos a gente dentro de la Iglesia y la inmensa mayoría no. Es gente no atea, yo creo que el ateísmo es un fenómeno muy minoritario, pero sí gente que no ha oído hablar de Dios nunca, pero sí que tiene ese deseo, sí que tiene ese deseo. Y cuando nosotros no se lo ofrecemos, pues ¿qué hacen? Pues acudir al Reiki, acudir al Tarot, acudir al yoga y a cosas que tienen una espiritualidad detrás y que le ayudan a tener un sentido en la vida, porque sin sentido en la vida pues no vamos a ninguna parte. Entonces, bueno, pues actuamos como asociación de la Iglesia a través de la diócesis, en coordinación pues con la Delegación de Familia y con otras asociaciones de la Iglesia o congregaciones que se dedican a otras cosas, ¿no? Nosotros sabemos hacer lo que es nuestro carisma, ¿no? Ser ese rostro de la misericordia para las víctimas de la cultura de la muerte. Ahora mismo, a final de febrero, vamos a tener un encuentro nacional con más de 100 personas ahí en Guadarrama, y el lema que hemos elegido para el encuentro es Libres para Evangelizar. ¿Y en qué sentido libres? Pues que el tema de las subvenciones y de depender del gobierno es un arma de doble filo. Es cierto que se necesita dinero para muchas cosas, pero claro, en el momento que tú tienes una subvención, también te debes a aquel que te ha pagado esa subvención y te da una serie de normas, algunas que te pueden convenir y otras que convienen menos. Y al final es una forma de desactivarte, ¿no? No quiere decir la totalidad de los casos, pero bueno, hablando como generalidad, cosa que a lo mejor ha sucedido con los colegios concertados, ¿no? El momento que tú dependes de que el Estado te dé fondos. Y muchas veces el Estado da fondos a una asociación o incluso una congregación que lleva, por ejemplo, una casa de acogida, pero como él da los fondos, impone su ley. Y a veces su ley no es la nuestra. Y nosotros hemos elegido la opción de ser libres para evangelizar, es decir, no pedir ninguna subvención que pueda hacer que perdamos nuestro carisma, que perdamos nuestra forma de actuar, lo cual tiene muchas ventajas. Pero también tiene una desventaja, y la desventaja que tenemos es que dependemos exclusivamente de los donativos, de los donantes privados, de los socios, de la gente que nos da donativos. Y también, desgraciadamente, nos encontramos con una cultura en España sobre las cosas de la Iglesia, que la Iglesia todo es gratis, pero claro, gratis no es nada. Bueno, pues hacemos ese llamamiento para que la gente que está involucrada o que se quiere involucrar, que a lo mejor algunos no tienen tiempo, pero
todo el mundo puede colaborar y ayudar de alguna manera cuando quiere. Estas cosas hay que mantenerlas y nada, muchas gracias por tu tiempo y ánimo. Pues muchas gracias con toda por la la tarea por invitación. delante. Ha sido un placer. Gracias.